Desde su fundación, en el Hospital Dr. Germán Díaz Lombardo, se atiende gratuitamente a los niños de 0 a 13 años de edad, en ortopedia y traumatología de padecimientos del sistema muscular esquelético. Médicos especialistas en atención pediátrica y para adultos, consulta externa y quirúrgico, parálisis cerebral infantil, trastornos neurológicos, terapias física, estática y dinámica, en tanque y electroestimulación. Equipos de alta tecnología, reconocimiento nacional e internacional en atención médica asistencial para la recuperación de la salud y calidad de vida. Hospital Dr. Germán Díaz Lombardo. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy hablando de la ley de Dios y las leyes de los hombres. Hay quien piensa que están enfrentadas, como hay quien piensa que se enfrentan la teología y la ciencia. No es así, o que hay un enfrentamiento entre la fe y la razón. No es así. Tampoco hay tal enfrentamiento entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. No, estamos viendo que se complementan y que son tan similares. ¿Qué es el derecho canónico? Nos ha explicado el padre Rogelio Ayala, pero profundicemos para conocer de más de, fíjese esto, en el que se unen, ¿no?, las leyes de Dios, las leyes de los hombres, el derecho canónico. El Código de Derecho Canónico es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Católica Romana, la jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de dichas normas. El actual Código de Derecho Canónico es producto de la reforma al código existente desde 1917, propuesta por Juan XXIII junto con la convocatoria al Concilio Vaticano II. Tras su muerte, Paulo VI nombró una comisión reformadora que a partir de diversas consultas elaboró dos proyectos, uno en 1977 y otro en 1980, que fueron sometidos a varios estudios a partir de los que se elaboró un borrador en 1982, que fue la base del actual código promulgado el 25 de enero de 1983 por Juan Pablo II. El Código de Derecho Canónico se ordena en cánones a diferencia de los artículos en los textos legislativos civiles y está dividido en 7 libros referentes a distintos aspectos de la vida de la Iglesia, como son sus funciones de gobierno eclesial, enseñanza, santificación, la administración de sus bienes temporales, las sanciones y los procesos que el propio Código establece. En lo correspondiente al Romano Pontífice, el Canon 331 establece que es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, que tiene potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercerla libremente. Afirma también en el Canon 332 que dicha potestad la obtiene mediante la elección legítima aceptada por él y que en caso de que el elegido carezca del carácter episcopal, debe ser ordenado obispo de inmediato. En el Canon 333 establece que el Papa se halla siempre unido por la comunión con los demás obispos, pero a él compete el derecho de determinar el modo, personal o colegial, de ejercer su oficio. No cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del Romano Pontífice, establece también en el Canon 333 el derecho canónico. En cuanto a la renuncia de un papa, se establece en el Canon 332 que para que sea válida, se requiere que la renuncia sea libre, que se manifieste públicamente y no necesita que sea aceptada por nadie. En cuanto a la sede vacante, el Canon 335 establece que han de observarse las leyes especiales dadas para tal caso. Esto es el derecho canónico. Ahora, yo sigo conversando con el padre Rogelio Ayala Partida, canonista, él, doctor en derecho canónico, y con el maestro Joel Salinas, abogado, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Me parece, maestro Salinas, dígame usted si no me estoy imaginando eso, que es la gran alternativa. Indudablemente. Porque, a ver, en México es la libre de derecho, ¿no?
¿Qué más? La UNAM. Así es. ¿Y luego la Ibero? La Ibero, la Anáhuac, el ITAM, hay una gama de universidades. La diferencia de la Universidad Pontificia... Por eso digo, me parece como alternativa. Y lo enriquecedor de nuestros estudiantes que optan por ingresar a la Universidad Pontificia y específicamente a la Escuela de Derecho, es esa oportunidad que tenemos de estudiar el derecho en nuestros 2 programas que tenemos, programas académicos, licenciatura en Derecho y especialidad en Derechos Humanos. Y la oportunidad que tenemos de estudiar en una universidad católica, la Universidad del Papa y de los Obispos en México, es de acercarnos y aprender todo el conocimiento que la Iglesia nos proporciona, que nos da, no solo una formación jurídica, sino una formación enriquecida en lo religioso, en la moral, y complementadas todas ellas hacen que nuestros estudiantes vean como una opción real de poder profesionalizarse en nuestro centro de estudio. Vuelvo con la pregunta. Si hay una ley en cualquier país del mundo que atenta contra la ley de mi Dios, de mi creencia, ¿qué de hacer? Yo en lo individual, mi opción moral. Bueno, particularmente, primeramente estar en paz con la propia conciencia, eso es muy importante. Definir otro límite que es el no dañar a nadie, que eso es muy importante. Sí, porque puede haber alguien que diga en alguna religión del mundo, decir, pues mi religión me dice que debo hacer esto, pero si eso es ilegal, que daña a otras personas, que extiende el desorden social, pues tampoco debe seguirse. No debe haber un fundamentalismo religioso en ese sentido. Pero como muchas veces se ha suscitado una ley, por ejemplo, que vaya en contra de la propia conciencia, pues si hay maneras jurídicas de recurrir a eso, hay que hacerlo. Y si no, pues hay quienes han enfrentado hasta el martirio, ¿no? Eso lo tenemos en los primeros 4 siglos de la Iglesia, eso lo tuvimos a principios del siglo XX en México. Siempre hay que anteponer la conciencia recta y la ley de Dios cuando sabemos que está revelada y que es lo que nos lleva a la felicidad y a la salvación, seguir eso. Claro. Santa Teresa de Jesús, ¿no? Con Él todo, sin Él nada. Así. Maestro Salinas. Sí. Respecto de la pregunta, que es súper interesante y que esto ha dado pues una serie de estudios y análisis de muchas personas en el sentido de cómo enfrentar una situación como la que usted plantea, es decir, la ley humana y en ese obligado cumplimiento, en un ejercicio de libertad, de poder optar por no hacerlo cuando va contra los principios morales de la persona. Es decir, por ejemplo, que alguien fuese obligado a practicar un aborto, un médico que se ha practicado un aborto, pero además su riqueza como médico y como un creyente católico no le permite hacer una actividad como tal. Entonces, hay que preservar la integridad moral siempre y cuando esto no atente, aquí el límite es ese, cuando no se atente contra derechos de terceros. Ese es el límite en el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, que no atente contra un derecho de otro tercero. Sí, claro, que eso es una muestra de ser un buen creyente. Así es. ¿No? El llevar a la vida lo que creemos. Sí, claro. Al compromiso. Sí. Cambiemos un poco de tema para revisar el Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Como le sucedió a los apóstoles en medio de la pesca, Jesús resucitado sale a tu encuentro en la vida.
aparece cuando menos te lo esperas para guiarte. En tu trabajo, en clase, cuando estás con tus amigos. Pero para reconocerlo hay que estar atento y mirar con el corazón. Con un corazón siempre abierto y alerta. Y entonces, cuando dejas que Él se siente a la mesa de tu vida, que parte y reparta tu pan, lo oirás preguntarte una y otra vez: ¿me quieres? Y es una pregunta que necesita respuesta. Una respuesta confiada y decidida, hecha vida y no solo palabras. Señor Jesús, te ofrecemos todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como tú, trabajar contigo y vivir en ti. Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con todas nuestras fuerzas. Que tu reino sea un hecho en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en el mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestras casas. Que los militantes que sufren desaliento permanezcan en tu amor. Y que los obreros muertos en el campo de honor del trabajo y de la lucha descansen en paz. María, Madre de los pobres, ruega por nosotros. La palabra del Señor siempre viva, el Evangelio siempre vivo. Son letras escritas no con tinta, son letras escritas con vida, la palabra del Señor. Vamos acercándonos a conclusiones, ¿no? La ley de Dios, las leyes de los hombres. Tengo un minuto más. Una conclusión, Padre Rogelio, una conclusión, Maestro Salinas, en medio minutito, Padre Rogelio. Bueno, la conclusión sería que la ley de Dios y la ley de los hombres por sí mismas no están contrapuestas, son complementarias. Sin embargo, la ley de Dios siempre es trascendente, es universal, es eterna. Entonces, cuando las leyes humanas se adecuan a ella, alcanzan su finalidad y el hombre alcanza su felicidad. ¡Qué maravilla! Yo me quedo con eso. Sí, qué bellas palabras, qué sabias. Gracias, Padre Rogelio. Maestro Salinas. A través del ejercicio de la ciencia jurídica del derecho, el hombre tiene la oportunidad de aspirar a ese gran principio de justicia. Y ahí es lo que tenemos que hacer los hombres. En ese sentido, aspirar a la libertad y a la justicia en un ejercicio volitivo del ser humano. Y eso lo da la carrera de Derecho. Gracias, Maestro Salinas. Muchas gracias. Gracias a ambos, gracias a cada uno de ustedes por tan buen programa y por abrirnos la mente y los ojos. Don Roberto, por la oportunidad. Siempre. Ojalá que haya mucha gente que se interese en nuestras carreras, tanto en Derecho Civil como en Derecho Canónico, abiertas las puertas y ojalá que se nos llene la escuela. Pues yo ya me estoy animando. Sí. Sí. Gracias de nuevo a ambos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Oiga, como siempre, de todo corazón le deseo que Dios le guarde. Espero haberle servido al presentarle hoy este tema. Gracias. Feliz semana.